Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar y venir a las 5 de la tarde a Nueva Córdoba con el pleno verano y en diciembre. Les agradezco a todos la presencia y la idea es, digamos, en el marco de informarnos, comunicar y aprender cosas nuevas sobre el tema candente que estamos en este momento con la problemática epidemiológica de Zika virus. El Ministerio y el de Salud de la provincia de Córdoba quería llegar también al ámbito de los médicos que están en el área también privada. Y bueno, se nos ocurrió desde el grupo Ecosalud, que es un grupo de comunicadores en salud que hacemos todas actividades de prevención y de educación, hacer una actividad conjunta. Entonces tuvimos una reunión, se propuso hacer esta actividad y de allí surgió esta capacitación sobre Zika virus, donde vamos a tener 3 disertantes del Ministerio y 3 disertantes de distintas instituciones privadas de Córdoba y a partir de allí, bueno, se va a dar un debate para que la gente que tenga preguntas, dudas o que quiera aportar alguna cuestión que le interese con respecto a pacientes o hechos epidemiológicos, va a estar abierta la discusión. Le voy a pedir a la doctora Mirabet que nos presente a los disertantes y bueno, damos comienzo a la capacitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta a la convocatoria. Y esta actividad que, como bien dijo Nora, la hemos coordinado junto con Cosalud, con toda la logística que ellos han definido para poder realizarla, porque dentro de las políticas públicas del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y particularmente de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, nosotros trabajamos intensamente para la promoción y la prevención y fundamentalmente con un eje que es la capacitación de los equipos de salud. Llevamos en este segundo semestre del año, después de superada la epidemia de dengue de principio de año hasta el mes de junio, que fue la más importante de la que hemos tenido en la provincia desde que se instaló el dengue en Argentina, nos hemos dedicado a la capacitación en distintos temas de las enfermedades transmitidas por mosquitos, y particularmente Aedes aegypti, y también lo que hace a prevención y control, detección de Zika virus y sus complicaciones, particularmente en la situación de la salud perinatal, en el síndrome de malformación congénita asociada a Zika virus. Nosotros consideramos que todo el equipo de salud de las instituciones públicas y de las privadas de capital y de interior deben estar en condiciones de participar activamente en la vigilancia epidemiológica y tener acceso a los protocolos de diagnóstico, tratamiento y de manejo epidemiológico. Por eso esta convocatoria nos parece tan importante poder compartir los protocolos desarrollados, las líneas de acción, los mecanismos para la vigilancia epidemiológica y para los diagnósticos de laboratorio, diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes. Así que, bueno, vamos a aprovechar la jornada de hoy con invitados de instituciones públicas y de instituciones privadas, como dijo Nora, la doctora Laura López, que es veterinaria, magíster en salud pública, que es la coordinadora del programa de zoonosis y que está a cargo de todos los programas de control de enfermedades transmitidas por mosquitos, que nos va a dar la parte de vigilancia epidemiológica. La doctora Gabriela Barbás, que es bioquímica, bacterióloga, especializada en virología, lo que hace a diagnóstico de laboratorio. La doctora Marcela Janover, que es directora de jurisdicción de maternidad e infancia, lo que hace a las cuestiones de salud perinatal y el protocolo de atención de acuerdo a los distintos escenarios de los pacientes con o con sospecha de enfermedad por Zika virus. La doctora Fanny Cohen, que es infectóloga clínica de adultos de la institución Origen Salud Reproductiva. El doctor José Ochoa, bueno, alma mater de esta actividad y un gran colaborador a partir de Diagnus, del cual es director médico, con el desarrollo de los protocolos y la participación activa en las capacitaciones a los equipos de salud, tanto él como todo su equipo de trabajo. El doctor Alejandro Cuñini, médico obstetra de la Clínica del Sol y Maternidad del Sol, que nos presentará lo que hace
a seguimiento del control prenatal. Así que esperamos que la jornada sea de mucho provecho y fundamentalmente establecer lazos y de comunicación, tanto desde lo epidemiológico como lo de laboratorio, como lo de clínica, como lo de diagnóstico por imágenes y de seguimiento en el control prenatal, también en lo que hace a los casos en recién nacidos. Así que, bueno, muchas gracias y muchos éxitos por la jornada. La primera presentación va a estar a cargo de la doctora Laura López. Hola, buenos días. La intención de mi presentación es un poco mostrarles lo que es el panorama nacional e internacional respecto a estas enfermedades. Habiendo baches de presentación de casos en el año 2001 y 2005, pero es en el año 2009 donde comienza esta emergencia también por la presión de circulación en los países limítrofes cuando ingresa a nuestro país, donde también Córdoba presenta el primer brote. Ya en el año 2016, como también recién lo dijeron, este fue el año de mayor presentación de casos, de lo que va, obviamente, a esta temporada, y se espera que estos casos sigan aumentando a partir de esta temporada, no solamente por la inclusión de dengue, sino también por la inclusión de los otros arbovirus como Zika y chikungunya. Para este año, en total se confirmaron en el país 41.200 casos de dengue, con una circulación netamente del serotipo de 1, pero también ya vamos a ver que hubo co-circulación de serotipo de 4 en forma muy puntual en algunas provincias. No solamente se presentó este brote este año de virus dengue en 15 provincias, sino también se registraron los primeros brotes de co-circulación autóctona del país, de lo que fue virus chikungunya y virus Zika. Virus Zika se presentó en un brote en la provincia de Tucumán, que ya lo voy a mostrar un poquito más en detalle, y para lo que fue el virus chikungunya hubo casos tanto en Jujuy como en Salta. Ubicando hacia el país en los últimos incorporarse a la región de las Américas de circulación autóctona. Para lo que fue virus dengue, todas las regiones representadas y agrupadas en la región NEA, NOA y Centro, fueron las que presentaron el total de casos. La de mayor envergadura fue la región NEA, con 2 picos de presentación en la semana 3 y en la semana 7, seguida de la región Centro, con un ascenso a partir de la semana epidemiológica 7, con un pico en la semana 14, y en menor envergadura, pero no, no de menor importancia, lo que es la región NOA, que también tuvo picos y mesetas a lo largo de toda la temporada, a lo largo de todo lo que fue el periodo epidémico de la semana epidemiológica 1 a la 26, que sería más o menos desde los primeros días de enero hasta el mes de mayo. Bien. En lo que respecta a esta situación y a estas regiones, se pudo diferenciar el país en 3 escenarios epidemiológicos totalmente diferentes. Un primer escenario donde hubo circulación sostenida durante este periodo epidémico de la semana 1 a la semana 25, representada por la región Centro, en donde está la provincia de Córdoba y en donde hubo predominio netamente del serotipo de 1, pero hubo casos aislados de serotipo de 4 en Buenos Aires, casos aislados también de serotipo de 4 en Rosario y en la región NOA de serotipo de 4 en Salta. El otro escenario epidemiológico fue en áreas donde hubo circulación circunscripta a localidades o barrios, que estaba representado por las provincias de Catamarca y La Rioja, con muy poquitos casos autóctonos y con circulación de serotipo de 1, y también hubo registros de casos importados en otras provincias donde existe el vector, pero no hubo circulación autóctona. Además, se registraron 10 casos fallecidos, que en realidad en principio de año fueron 11 los casos fallecidos. Estos casos son analizados por una comisión evaluadora para identificar si realmente la causa de muerte fue dengue o fue alguna otra comorbilidad que tenían estos pacientes. En áreas donde hubo circulación circunscripta a localidades o barrios, que estaba representado por las provincias de Catamarca y La Rioja, con muy poquitos casos autóctonos y con circulación de serotipo de 1, y también hubo registros de casos importados en otras provincias donde existe el vector, pero no hubo circulación autóctona. Además, se registraron 10 casos fallecidos, que en realidad en principio de año fueron 11 los casos fallecidos. Estos casos son analizados por una comisión evaluadora para identificar si realmente la causa de muerte fue dengue o fue alguna otra comorbilidad que tenían estos pacientes.
Con respecto a dengue y lo que representan las regiones en las Américas, se puede distinguir 3 escenarios. Uno que es el escenario rojo, que son países endémicos con transmisión sostenida para este virus, países con aumento en la transmisión en los últimos 5 o 7 años, en los que se encuentra Argentina, y países con menos de un 1% de transmisión de dengue o sin transmisión autóctona, como es toda la región norte. Uruguay en realidad acá ya no pertenece a este escenario, sino que yo estaría pintadito de amarillo, porque este año también registró el primer brote de dengue autóctono con muy poquitos casos, pero fue el primer año que presenta brotes, quedando también lo que es Chile continental sin presentación de casos porque no existe vector. Esta situación también hace que se divida a la región de las Américas en distintas zonas, siendo y pudiendo ver que la región del cono sur, que es a la que pertenece Argentina, y en realidad con una mayor casuística de Brasil, es la región que presenta más casos de dengue. De acuerdo a la región regional, y los países limítrofes, que esto también es un parámetro que nosotros tomamos en cuanto a la vigilancia para ver cuál es la presión del virus para ingresar por el tema de viajeros, vemos que algunos casos también importantes donde falta información, y eso un poco nosotros lo plasmamos para que sepan y puedan observar de acuerdo a la política del país qué es lo que se notifica y qué es lo que se informa. Si bien acá Chile aparece como si tuviera 0 casos, en realidad ellos tuvieron casos en la isla de Pascua, no solamente casos de dengue, sino también casos de Zika, que fue una de las primeras regiones en presentar transmisión autóctona de Zika. Y lo que vemos también en la región es que hubo transmisión de los 4 serotipos, y esto a nosotros también nos ayuda para ver si un paciente llega a un consultorio, qué serotipo puede tener presente para también poder darle prioridad en lo que son las acciones de control si nosotros tenemos otro serotipo circulante. En lo que fue el marco de investigación de fiebre chikungunya, en la primera etapa del año se estudiaron 3.807 casos, con una circulación autóctona de 313 casos en Salta y 9 casos en Jujuy, dándole también a nuestra región casos importados, presentándose casos importados, demostrando así el riesgo de transmisión local por el ingreso del virus en forma importada. Esto fue el brote de chikungunya en Salta. Vemos que ellos evidenciaron casos desde la primera semana epidemiológica con un pico de casos en la semana 14, y lo importante de esto es también de que nosotros remarcamos que estos casos siempre comienzan y son detectados desde los centros de atención primaria, y que a veces eso resulta una complicación para la detección inicial, ya que no se esperaba que fuera chikungunya, sino que se estaba hablando de dengue. Respecto a la situación regional, como ven, casi todo la región de las Américas está pintado, en todas las regiones hay casos de estas patologías, exceptuando, hablando específicamente de chikungunya, exceptuando en Uruguay y Chile continental, y bueno, obviamente Canadá que no se ve, y esto un poco para tener en consideración también cuando va a querer viajar una persona, de saber cuáles son las áreas de circulación, y cuando ustedes reciben el paciente, ver a qué pueden estar ustedes en frente de un paciente sintomático. Con respecto a la infección de virus Zika, se estudiaron en total en esta primera etapa 1.842 casos, con la detección de 25 casos, en realidad son 33 casos de Zika, y si bien esta casuística seguramente se va modificando, las personas o los referentes de salud de Tucumán creen que aproximadamente unas 2.000 personas pueden haber sido afectadas por este virus, continúan los estudios y eso va a hacer que seguramente estas estadísticas cambien. Además, hubo identificación en lo que es la situación autóctona en la provincia de Córdoba en la semana epidemiológica número 8, se identificó el primer caso de Zika en el país de transmisión sexual de una paciente de la ciudad de Córdoba que tenía
este nexo con un viajero sintomático que venía de Colombia y que se pudo demostrar en ella la enfermedad. Esto es el brote de virus Zika en Tucumán, y en realidad lo que nosotros resaltamos de esto es que ellos evidenciaron y empezaron con un brote de enfermedad exantemática, que fueron atendidos todos en centros de atención de salud primaria y que sospecharon inicialmente de cualquier otra enfermedad menos de Zika, habiendo ya una alerta internacional y con el riesgo de ingreso de estos virus, por lo cual también nosotros apuntamos específicamente a los centros de atención primaria para poder hacer diagnóstico diferencial de enfermedades exantemáticas. De acuerdo a la situación regional, como vemos, también es similar a la distribución de virus chikungunya. De los únicos países que todavía no se han identificado circulación autóctona es Uruguay, Canadá y Chile continental. También lo importante de esta vigilancia, y en realidad lo que se incorpora en esta vigilancia de síndrome febril agudo en específico, que ya voy a hablar en particular, es que se tiene especial atención a la mujer embarazada por la transmisión vertical y transmisión sexual, por lo cual entran en vigilancia las mujeres embarazadas que tienen un nexo epidemiológico con antecedentes de haber estado expuesta en un área de región de circulación o de haber mantenido relaciones sexuales sin protección con un viajero o un residente de zonas en circulación. Hasta el momento se encuentran 43 casos sospechosos de infección por virus Zika en embarazadas, se encuentran en vigilancia, en 4 casos se confirmó la infección y se registran casos probables en otras embarazadas, en Tucumán y Salta, y en realidad también entraron en vigilancia una paciente residente en este momento en la ciudad de Córdoba, pero que era residente de Bolivia, que seguramente después mencionarán el tema, y que tanto, digamos que ahora su niño, que ya ha nacido, se encuentra en seguimiento, y también lo que salió también en publicación hace 2 semanas, del primer fallecido, el registro del primer fallecido en Tucumán, de un niño nacido con microcefalia, confirmado para virus Zika. En la ciudad de Córdoba, esta primera etapa del año, se presentaron un total de 826 casos autóctonos, estamos hablando de dengue. Estos casos se presentaron 653 en la ciudad. Como pueden ver, toda la ciudad fue afectada con focos bastante importantes en ciertos barrios. Y lo que sí pudimos ver este año es que una vez que el virus ingresó, el sistema de salud se enteró tarde de esto, entonces es muy difícil cuando ya hay una circulación autóctona poder frenarlo, poder llegar a cero la presentación de casos, pero sí lo que se puede hacer es mitigar trabajando en promoción, prevención y en control de foco. Respecto a las características de presentación del interior, si bien hubo casos detectados, tanto importados como autóctonos, solamente se registró circulación autóctona en 5 localidades, como San Francisco, Colonia Carolla, Despeñaderos, Losada y Unquillo. De acuerdo a lo que pasó en esta segunda etapa del año, nosotros estamos un poco preocupados y también es los fines también de esta sensibilización que nosotros llamamos clínica. Por un lado, estamos viendo que un indicador que nosotros tenemos de vigilancia es la demora en la consulta del paciente, que estamos viendo que el paciente está demorando más o menos 6 días en consultar con un síndrome febril y que los médicos están demorando 5 días en informar, en promedio 5 días en informar al sistema de atención, digamos, el sistema de salud para realizar las acciones de control, por lo cual estamos tratando de trabajar en esta parte de comunicación para que el paciente concurra inmediatamente ante un síndrome febril y también para que los médicos puedan notificar en forma oportuna para que nosotros lleguemos en forma oportuna a las acciones de bloqueo. Y teniendo en cuenta esto, de que acá hay casi 11 días de demora en llegar a salud para que nosotros hagamos controles de foco, pero hay 3 días previos también en algunos casos de pacientes en viremia,
lo que significa 13 días que estamos llegando tarde, y ni hablar de lo que también se pensaba de lo que era fiebre chikungunya, que tiene hasta 14 días, está registrado hasta 14 días previo al inicio de síntomas, un estado de viremia, por lo cual eso hace de que haya mucho más presión de circulación autóctona. De acuerdo a estos casos presentados, se vio que en la semana 34 tuvimos el primer caso de esta segunda temporada identificado virus Zika importado. En la semana 39, 2 casos en la semana 40, también tuvimos el ingreso de virus chikungunya en la semana 1, haciendo adelantar todo lo que nosotros venimos trabajando en temporadas anteriores. Nosotros los controles de foco siempre los comenzamos a mediados de enero, este año empezaron en octubre, lo que nos da digamos, una cierta preocupación a lo que va a ser esta segunda quincena quizás de enero, cuando ya empiecen a volver los viajeros y que pueda haber obviamente mayor riesgo de ingreso. Y también la detección del primer caso autóctono de dengue en la ciudad, que es un caso que hemos tenido años también donde hemos detectado 1 o 2 casos. No sabemos en realidad cuál es, o no hemos podido identificar dónde ha sido el ingreso de este paciente que seguramente a partir de un viajero haya contraído la enfermedad de esta persona. Y también se detectaron 2 casos probables en el interior de la provincia de dengue por viajeros. Con respecto a los casos sospechosos de Zika en embarazadas, hay 6 embarazadas notificadas, 2 de ellas tienen antecedentes de residencia en un país con circulación como es Bolivia. Una fue confirmada en su país, que es esta paciente que después van a referirse el doctor Ochoa. Y hay una paciente también que ha estado sintomática en su lugar de origen, que no tiene diagnóstico, pero ha ingresado a seguimiento su niño y todavía guardamos los resultados del laboratorio, que son este caso en seguimiento con un síndrome congénito asociado a Zika, y este otro paciente que es un recién nacido aparentemente sano, pero que todavía está en seguimiento. Contarles que esta vigilancia de síndrome febril agudo, que es la que marca estas 3 arbovirosis, es una vigilancia vieja, es una vigilancia del 2004 que se estableció en la provincia y ha ido sufriendo adaptaciones de acuerdo a la emergencia o reemergencia de estos virus, por lo cual no es algo nuevo para la provincia. Simplemente se han incluido en el mismo circuito que ya existía de dengue, entonces no es que modificamos grande esta vigilancia. Recordarles que esta vigilancia es una vigilancia estratégica que engloba y agrupa a un conjunto de enfermedades emergentes y reemergentes que tienen síntomas y signos similares, que tuvo que ser adaptada para virus Zika, porque para virus Zika esta vigilancia no se corresponde del todo, porque recordemos que el síntoma principal de virus Zika no es la fiebre, entonces pasó a llamarse vigilancia de síndrome febril agudo en específico y Zika para adaptarlo, y que los objetivos son detectar precozmente estos casos o brotes para poder instaurar acciones oportunas de control y poder identificar la circulación o el ingreso de estos virus emergentes. Para esta vigilancia también se incluyó una definición de caso. Antes nos manejábamos solamente con la definición de caso de dengue. A la definición de caso de dengue se adaptó para incluir fiebre chikungunya y manejamos también una definición de caso para Zika, una definición de caso previsional. Recordemos que Zika todavía no se conoce en su totalidad la característica clínica, por lo cual lo que nosotros hoy decimos como verdad, mañana puede modificarse por algún documento de OPS o OMS que nos hace o que nos va a hacer adaptar la vigilancia, y esto tiene que ver con que la epidemiología se va modificando, es dinámica, va modificándose en el día a día, y nosotros también a partir de esos informes vamos también notificando desde el Ministerio de Salud cualquier cambio que haya en estas definiciones. Por un lado, la definición de dengue, todo paciente que presenta fiebre de menos de 7 días de duración, mialgias, artralgias. Esto fue
lo que se incorporó para poder incluir este virus Zika, cefalea sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida. Para lo que es la definición de virus Zika, es un paciente que presenta exantema o elevación de la temperatura corporal de mayor a 37,2 con uno más de los siguientes síntomas, y estos síntomas son artralgias o mialgias, conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival y malestar o cefalea general. Como les dije, esta vigilancia presta especial atención al grupo de riesgo que son las embarazadas, que en este caso vamos a vigilar a dos tipos, digamos, de embarazada. La embarazada sintomática con antecedentes de viaje o residencia en un lugar donde haya circulación de este virus o que haya tenido relaciones sexuales sin protección con una pareja con antecedentes de residencia o viaje con circulación a país con circulación de virus Zika, o la mujer embarazada asintomática, pero que ecográficamente se pueda detectar una malformación congénita relacionada a virus Zika, de las cuales yo no me voy a detener porque mis compañeros van a hablar. Esta es la ficha epidemiológica para notificar estos casos, que es la ficha B1, es la ficha B1 que venimos trabajando del 2004, pero que obviamente se fue modificando a lo largo de estos años y este año ha sido modificada 4 veces. La vamos a modificar otra vez porque salió hace poco un paper que dijo de que la sangre de cordón no es la recomendada también para hacer diagnóstico, entonces vamos a tener que volver a modificarla, pero básicamente lo importante de esta ficha es todo. Todos los datos que incluyen esta ficha nos sirven para las acciones, nos sirven para el laboratorio, nos sirven para caracterizar epidemiológicamente y poder dirigir las acciones. Por un lado, la letra clara es indispensable porque si no entendemos la letra no sabemos de quién estamos hablando ni de qué. La dirección del paciente, el teléfono del paciente también para nosotros poder comunicarnos y avisarle que vamos a ir a hacer un control de foco, un bloqueo. La fecha de inicio de síntomas junto con la fecha de toma de muestra es esencial. Sin esas dos fechas, esas muestras no pueden ser derivadas al laboratorio porque el laboratorio no sabe qué técnicas emplear para hacer estas determinaciones. Los datos clínicos, los datos de embarazada, que esto es lo nuevo que se incorporó. Nosotros le pedimos por favor de que si algún establecimiento tiene de las fichas viejas, que por favor la descarten para que se pueda analizar la información en forma homogénea de todos los establecimientos. Tenemos datos de laboratorios que no es, si los tienen, está bárbaro porque también ayuda a lo que es el diagnóstico de laboratorio, pero a veces, y dependiendo también del centro, pueden no tenerlos, eso no es tan fundamental para el análisis posterior. De acuerdo a la fecha de inicio de síntomas, me estoy demorando. De acuerdo al diagnóstico sospechoso, como ven acá, hay una gran amplia gama de diagnósticos solicitados. Nosotros lo que les pedimos es que ustedes evalúen la epidemiología del paciente para poder solicitar estos diagnósticos. No es para poner el orden de lo que quieren, empezar con un 1 hasta terminar con un 8 y de paso, como hay lugar para otro, agregarle otra patología. Por favor, esto son generalmente patologías netamente regionales, netamente que tienen una epidemiología bien fuerte para sospechar cualquiera de ellas. Los antecedentes epidemiológicos fundamentales para saber a dónde viajaron y qué poder estar nosotros en frente de qué a lo mejor qué virus puede ser. Y la fecha de vacunación de fiebre amarilla, que seguramente Gabriel lo va a remarcar, es muy importante ya que un paciente vacunado en el último año los anticuerpos pueden cruzar con las reacciones serológicas para dengue y para Zika. Entonces es muy importante tener ese dato para poder evaluar el resultado que estamos recibiendo a lo mejor de una M positiva. Los datos de la fuente de notificación, que a lo mejor parece tonto, pero a veces no llegan. Fichas sin datos de quién las está mandando, entonces nosotros no tenemos a quién devolverle un resultado. Y también los datos de evolución del paciente, que también nos van a decir si posteriormente podemos esperar o no una ficha de internación de paciente. Esta ficha epidemiológica se acompaña con la primera muestra, el tubo Vacutainer, que ya también lo va a explicar Gabriela. Y también tenemos una ficha B2 que
recordemos siempre que en general estas patologías deben ser enviadas a un par serológico para poder confirmar o descartar totalmente el caso. Esta es la ficha B3 que se incorporó a principio de año, que surge a partir de la sugerencia de OPS-OMS de poder caracterizar en forma más precisa estos arbovirus, y un poco respondió también a lo que fue la emergencia de virus chikungunya y la diferencia de presentación que tuvo cuando afectó las islas del Caribe, en particular a República Dominicana, donde mostró una alta tasa de ataque con un porcentaje de artritis invalidante bastante importante. Cuando esta cruzó a las Américas, al continente americano, mostró no tener esa alta tasa de ataque y tampoco ese alto porcentaje de artritis invalidante, por lo cual la incorporan dentro de las patologías que todavía no se conoce en forma total su clínica, y obviamente siguen los estudios para ver si esto tiene que ver también con alguna cuestión étnica. Respecto al síndrome congénito asociado a Zika, esta enfermedad va a incluir a dos categorías de niños. En primer lugar, el niño con malformación congénita, con antecedentes de una madre expuesta, la misma definición de caso, expuesta o que ha estado en una zona de circulación o que haya tenido relaciones sexuales durante su embarazo con un viajero o con una persona que haya residido en zona de circulación. Y también se incorpora el recién nacido sin malformación aparente, pero que tiene antecedentes de una madre sospechosa, probable o confirmada de virus Zika, por esta misma razón, por haber estado en un área con circulación de dengue, de virus Zika, por haber mantenido relaciones sexuales con una persona que ha estado residiendo en un área de circulación. También se agrega en la vigilancia el caso de aborto o muerte fetal con sospecha de asociación de virus Zika. Hola. ¿No? No. Descartamos. Madres que también tengan antecedentes, residencia o viaje aéreo con circulación. Acá es muy importante no perder de vista el antecedente de viaje, pero también ver en la mamá, y eso también lo remarcamos, si bien hay todo un componente epidemiológico que nosotros priorizamos, no perder de vista a aquella persona asintomática que no tiene viaje, pero tiene una clínica muy presuntiva, por estas situaciones también de que muchas veces no se detecta el viajero, sino que se detecta el paciente autóctono. Esta es la ficha epidemiológica B4, que engloba a la notificación del recién nacido sano con malformación, el recién nacido sano con antecedentes maternos asociados a virus Zika y también los muertes de mortinato. Y lo que se incluye también en esta vigilancia es el síndrome de Guillain-Barré asociado a la infección por virus Zika, donde se va a tener en cuenta también esta persona viajera que, como les dije hace un rato, el 80% de estas personas viajeras no presentan síntomas, así que la relación a lo mejor puede establecerse con un viaje de un paciente asintomático pero viajero y que después de los 40 días aproximadamente presenta un síndrome de Guillain-Barré. Por un lado, es destacar que esta vigilancia se incorpora y en realidad se articula con la vigilancia de parálisis flácida en menores de 15 años. Lo que entre por parálisis flácida en menores de 15 años con un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, nosotros lo vamos a tomar ese paciente para investigar estos antecedentes si puede haber asociación a virus Zika, pero lo que entre mayor a 15 años debe ser notificado en la ficha B5 porque esta es una notificación nueva, ¿sí? Se incorpora a partir de esta segunda etapa del año. Para ir resumiendo el algoritmo de notificación, primero obviamente ver si se cumplen con alguna definición de caso, recordando esto, que el antecedente epidemiológico de viaje no es restrictivo, no excluye al estudio de un paciente que tenga una clínica muy presuntiva para estas patologías. Ese caso debe ser notificado al área de epidemiología, recordando que la notificación de estas patologías son obligatorias por ley 15465, que implica la notificación obligatoria, no el envío de la muestra, y eso nosotros lo recalcamos porque hay muchos laboratorios del sector privado que tienen capacidad para hacer su diagnóstico, pero la notificación tiene que hacerse en tiempo y forma para que nosotros podamos hacer las actividades de control necesarias para mitigar
reducir o evitar la circulación local de estos virus. Esto se debe notificar al área de epidemiología, enviando la ficha epidemiológica. En este caso, que son del sector privado, puede o no llegar la muestra, pero nosotros seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes posteriormente para saber cuál es el resultado de ese paciente, más allá de que si se trata de un viajero en esta temporada, le vamos a hacer control de foco sin esperar ningún resultado. Y en el caso de optar por derivar las muestras al laboratorio central, el resultado va a ser devuelto dentro de las 24 o 48 horas de ingresada la muestra, de acuerdo también a la época en que estemos y al total de ingreso de muestras. ¿Por qué se espera la introducción de estos virus? Porque se detectaron casos importados en toda la provincia, porque tenemos un alto índice de infectación de Aedes aegypti. En muchas localidades todavía esta vigilancia en cuanto a los riesgos entomológicos no ha sido instaurada, y en eso estamos trabajando, porque hay condiciones óptimas en todas las provincias, en todos los países de las regiones también, que ayudan a la presión del ingreso del virus, obviamente por el importante movimiento de poblaciones desde y hacia las regiones y subregiones en circulación. Por eso nosotros apuntamos a la intensificación de la vigilancia de estas patologías, a que sospechen de estas patologías cuando ustedes ven los pacientes, que realmente nosotros sabemos que es un desafío para el sector clínico poder tratar de identificar estas patologías, pero siempre remarcamos que a los fines de control el manejo es el mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que controlar sí o sí a ese paciente que puede estar virémico y que puede estar transmitiendo la enfermedad a partir de la picadura de un mosquito. Esto lo podemos hacer a partir de la notificación oportuna y teniendo un diagnóstico oportuno, y siempre desde el consultorio nosotros remarcamos de que los médicos son los primeros que comienzan las acciones de bloqueo, remarcándole al paciente que se proteja de las picaduras de mosquitos, sobre todo cuando están en etapas de viremia, que es, digamos, la de riesgo para transmisión de un mosquito. En el caso de dengue son 3 días previos 3 días previos del inicio de síntomas hasta 6 días posteriores. En el caso de chikungunya, 3 días previos hasta 7 días posteriores también. Y en el caso de virus Zika, no se conoce todavía los días previos de viremia desde comenzado los síntomas. Se sabe que hay circulación hasta el día 9 o 10 en suero, hasta el día 15 en orina. Por eso también la muestra de orina se incluye dentro de lo que es el diagnóstico de Zika, y hasta 6 meses posteriores en semen, por lo cual está la recomendación de la protección con profiláctico. Y por último, para recordarles de que una vez que el mosquito pica a la persona infectada, debe cumplir dentro del mosquito un ciclo que va variando de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad para mantenerse infectivo, y eso también es lo que nos ayuda a nosotros a tratar de llegar rápidamente a lo que son los bloqueos oportunos. Muchas gracias.